Bendiciones, hermanos. Queremos compartirle una palabra para que traiga aliento a su corazón y para edificar la fe de cada uno de ustedes. Hoy vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a hablar con respecto al significado de la Pascua y qué implicaciones tiene esto hoy en día en la vida de la iglesia. En el versículo 3 vamos a ubicarnos cuando está en el tiempo donde el pueblo de Israel aún estaba en Egipto. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes tome cada uno un cordero según la familia de sus padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste como para comer el cordero, entonces él es un vecino inmediato. A su casa tomarán según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y empieza a decir las características del cordero. Y vamos a pasar al versículo 7. Dice: y tomará de la sangre y la pondrá en los dos postes y en el dintel de la casa en que la han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, y con hierbas amargas la comerán. Este pasaje nos está hablando de lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel. Ellos iban a salir de Egipto, pero ellos tenían que cumplir con las órdenes específicas que les estaba dando Dios por medio de Moisés. A este tiempo le llamaron Pascua, una celebración que se estaba haciendo, que era simbolizando la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que era redimirnos. El pastor hace unos días dio una enseñanza, pastor, de lo que significa Pascua. Yo quiero que ustedes les compartan. ¿Qué tema más interesante? Pascua. Literalmente, Pascua, la palabra como tal, quiere decir paso o salto. Y está refiriéndose ahí que el pueblo de Israel está dando ese gran paso, ese gran salto, saliendo de la esclavitud, donde estuvieron 430 años, a la libertad. Dios abriéndole la puerta, empujándolos a dar ese paso. Así como ahora, cuando nosotros, siendo arrastrados y estando en pecado, recibimos al Señor Jesús, creemos en el Señor Jesucristo, y estamos saliendo también de esa esclavitud a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Sí, en realidad la Pascua hace que el enemigo pase. Pascua hace que el enemigo pase. En ese entonces, el ángel de la muerte, dice la palabra del Señor, que iba a pasar por la casa de los egipcios, pero que el pueblo de Israel iba a estar cubierto por esa sangre, por ese pacto que el Señor estaba haciendo con su pueblo. Eso es exactamente, sabemos, en la palabra de Dios nos enseña que lo único que nos liberta del pecado, que realmente nos limpia el pecado, es la sangre del Señor Jesucristo. Eso fue lo que el Señor Jesús dijo: este nuevo pacto en mi sangre, ese es el nuevo pacto, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Sí, la Pascua es una celebración de redención, de liberación mediante el poder de la sangre de Cristo. Hemos hablado en otro tiempo y en otros momentos la importancia que tiene la sangre de Cristo para la vida del cristiano. Sí, como lo vemos ahí en Éxodo 12, sin sacrificio no hay sangre. Y sin sangre no hay perdón, no hay libertad de pecado. Entonces, como lo usaron en Éxodo 12, simbolizando al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos al untar los postes y los dinteles de sus puertas de sus casas, aquella sangre, cuando vino el ángel de la muerte, pasó de largo, fueron cubiertos por esa sangre. Así nosotros, cuando nos volvemos al Señor,
que ya se ofreció el sacrificio por nosotros y derramó su sangre, esa sangre nos limpia de todo pecado y nos saca la libertad. En el versículo 12 nosotros leemos, donde el Señor les dice: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. No entendía y por mucho tiempo pregunté al Señor: Señor, si tú eres un Dios todopoderoso, ¿por qué llevaste un proceso de plagas para libertar a tu pueblo de Egipto, pudiendo tú libertarlo en un solo día? Hasta que entendí por la palabra y por su Santo Espíritu que muchas veces necesitamos un proceso para ser libertados por completo. De ahí que la palabra de Dios, por eso es que nos anima el apóstol Pablo en el libro de Efesios, por su Santo Espíritu, que nos despojemos del viejo hombre por completo. O sea, que soltemos todo aquello que nos está estorbando para caminar y disfrutar de la libertad que Cristo ya ganó y quiere darnos a nosotros. Qué hermoso esa promesa y esa palabra de Dios. Estudiábamos ayer la palabra del Señor, cuando el Señor dice que Él iba a hacer juicio sobre los dioses de Egipto. Y como me decía mi esposo, el Señor pudo haberlo hecho de una vez, pero no, el Señor fue paso a paso, plaga por plaga. ¿Y qué quiere enseñarnos eso? La Biblia dice, aquí estamos leyendo en Números 33:4, y mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte dentro de ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. El Señor estaba haciendo juicio contra sus dioses. Cada plaga era un dios de Egipto. Cada plaga, cada plaga lo que significaba era un juicio sobre esos dioses. El río Nilo era un dios para ellos. Las ranas eran dioses. Ellos tenían muchos dioses. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que la mente del pueblo de Israel se había contaminado con la idolatría. Y poco a poco Dios tenía que ir demostrando: soy más fuerte que el río Nilo, soy más fuerte que las ranas, incluso soy más fuerte que la muerte. El Señor tenía que ir cambiando las estructuras mentales que estaban aún en su pueblo, porque ellos se habían vuelto a la idolatría. El proceso de la libertad requiere, hermanos, que Dios cambie las estructuras idolátricas que hay en nuestra mente. Dios quiere traernos a la libertad, Dios quiere protegernos, Dios quiere guardarnos, pero primero Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. Dios quiere derribar esas fortalezas, pero con todo esto sabemos que el pueblo de Israel, por el camino, muchas veces se desanimó, muchas veces se quejó, muchas veces se sintió solo, se sintió abandonado por Dios ante las necesidades, ante las pruebas. Igualmente, pues a veces quiere sucedernos a nosotros, que de repente en nuestro caminar queremos volvernos de nuestro camino, de repente queremos volver los ojos atrás, cuando Dios nos asegura que Él está con nosotros, que Él es el Todopoderoso. Pero muchas veces eso que ya derribamos, esas cosas que desechamos, quieren volver a tomar lugar en nuestro corazón. Cuidado, mi hermano, cuidado. No nos desanimemos, no permitamos que el desánimo cobre lugar en nuestro corazón. No permitamos que esos recuerdos y esas cosas quieran hacernos volver atrás. Dios es todopoderoso. Ya nos sacó de donde estábamos en esclavitud. Ahora Él es todopoderoso para cumplir su palabra y llevarnos hasta el final. Como Él lo prometió, Él dijo que iba a estar con nosotros
todo el tiempo, todos los días, hasta el final. Hermanos, ¿y qué es la importancia de la Pascua? Nosotros ahora vamos a leer este pasaje tan interesante que se encuentra en 1 Corintios 5, del 7 al 8. Dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pastor. Qué bendición. Hermanos, gocémonos en la libertad que ya Cristo nos dio. Ahora, ¿qué ocurre ahora en el Nuevo Testamento? Recuerda que en el día de Pascua el mismo Señor estableció la cena del Señor, para que también la cena del Señor dice: cada vez que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuánto tenemos que anhelar nosotros y regocijarnos en la celebración de la cena del Señor, de celebrar esa Pascua? Esa Pascua ahora ya no es con un cordero físico de un año sin defectos. Ahora fue el Cordero de Dios que se ofreció en sacrificio, y la sangre de Jesús la que nos limpia todo pecado. Entonces, qué bendición que podemos juntarnos, hermanos, juntarnos por las casas, juntarnos los días de celebración de Cena del Señor y celebrar con gratitud, solemnemente, pero con regocijo. No menospreciar jamás esa celebración, sino más bien anhelar y venir y participar, todos participar con gozo. Sí, hoy en día nosotros podemos celebrar la Cena del Señor, y como estaba diciendo el pastor ayer por mensaje, animando a la iglesia a que se reúna su familia y celebren ustedes la Cena del Señor en sus casas. Hoy nosotros no vamos a poner sangre en las puertas de nuestras casas, pero podemos tomar aceite, orar por ese aceite, ungir nuestra casa, porque el aceite es símbolo de la sangre de Cristo. También el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces es válido que nosotros tomemos ese aceite, unja a sus hijos si usted quiere, unja su casa, unja su carro, unja. Eso es un acto profético, es algo que se hace en fe, es algo que nosotros creemos. El acto que hicieron los israelitas de poner esa sangre sobre sus dinteles, eso es un acto profético. Hermanos, otra cosa es la obediencia. Similar a lo que pasaba en los tiempos de Egipto, hoy tenemos dirección de los gobiernos. Dicen: quédense en su casa. Los israelitas tenían que quedarse en sus casas. Era esa protección que había. Hermanos, la obediencia nos protege. La obediencia a la palabra, la obediencia va a ser algo que protege su vida. Y para terminar, quiero compartir el pasaje de 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Dice así, 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, la fiesta de la Pascua es una declaración de fe, de que fuimos redimidos por la sangre del cordero. Esa sangre preciosa que nos redimió tiene muchos beneficios para su iglesia hoy, pastor. Sí, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Y recuerde, hermano, si el Hijo nos libertó, somos verdaderamente libres. Amén.